A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV a través de Telesucesos 29 y 29.1 para la provincia de Pichincha, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV. Además, desde cualquier parte del mundo nos pueden ver en tiempo real en nuestra página web www.telesucesos.net o en el Facebook Live Telesucesos Quito. Además, este y el resto de programas que se producen aquí en el canal son subidos a la plataforma de YouTube. Telesucesos HD es nuestro canal y ahí pueden ver, como lo dije y lo repito, este y otros programas que se dan y se producen aquí en el canal. Como todas las semanas nos acompaña el doctor Simón Espinosa Cordero y hoy tenemos un invitado muy calificado para el día de hoy, y le voy a dar el paso a usted, doctor, para que lo presente, porque como no podía ser de otra manera, un invitado de primera en este espacio. Muchas gracias, David, bienvenido. El doctor Segundo Moreno Llanes es una de las grandes figuras prominentes de Ecuador, pero también es una figura sumamente conocida en Alemania, donde estudió antropología y su tesis fue calificada con summa cum laude y editada y publicada enseguida en Bonn, en la Universidad de Bonn, donde estudió, que es un honor pues muy grande para un estudiante ecuatoriano. Segundo, tiene un mérito que yo lo voy a decir en latín y luego lo traduzco, que dice: indigendo labor, in labore methodus, in metodo constancia, que quiere decir, cuando uno aprende, debe trabajar con empeño, y al trabajar con empeño, debe hacerlo con método, pero debe poner en todo esto constancia. Ese dicho ha sido cumplido en toda la humanidad por Segundo Moreno, porque ese es el retrato del de modo que muchas gracias. Es un honor para nosotros tenerle aquí, y es una de las figuras beneméritas del Ecuador y de Alemania también. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Bueno, muy satisfecho por la invitación de ustedes, más todavía al conocer que este canal tiene programas culturales que yo creo que son programas casi inexistentes en la televisión ecuatoriana, desgraciadamente. Y en este sentido, pues, reciban el apoyo y, lógicamente, la felicitación. Gracias por todos esos programas. Gracias, doctor. Doctor Espinosa, comience usted, por favor. Bueno, como es un antropólogo y un etnohistoriador, nos ha parecido interesante pedirle que nos cuente de cómo ve la Navidad, él que es también un especialista en la cuestión indígena, que nos diga cómo celebraban la Navidad españoles, indios, y eso es algo sumamente nuevo, que solo él sabe este momento. Así es que, doctor Segundo. Muchas gracias. Es un tema muy interesante, porque creo yo que existe en nuestro país, yo diría, alguna ignorancia en lo referente a este tema. Yo quisiera decir antes de nada lo siguiente. Yo me he dedicado muchos años a investigar sobre estos temas, porque yo fui durante varios años
profesor de antropología religiosa y de cultura y religiosidad andina en el Departamento de Antropología en la Universidad Católica. Entonces es muy importante tener en cuenta que, o hacerse la pregunta, ¿qué es lo que se celebra en esta época, llamémoslo así, época de Navidad, ¿no? Primera cosita que yo quisiera decir es lo siguiente, y responder a una cuestión. ¿Cuándo se habrá celebrado la primera Navidad en Quito? Los españoles pues trajeron la religión cristiana y la celebración de la Navidad, pues, que es una celebración con algunas costumbres interesantes que asumimos después en el Ecuador, de San Francisco de Asís, básicamente. Tenemos algo que la gente conoce muy poco, incluso historiadores de aquí del Ecuador no conocen. Fray Jodoco Riqui llegó a Quito según su carta, la tercera carta de él, porque tiene 8 cartas que se han conservado de Fray Jodoco. Él llegó a Quito el día de San Nicolás, dice, es decir, el 6 de diciembre de 1535, es decir, un año después del poblamiento, digamos, de la ejecución de la fundación en lo que se llamaba Quito. Y él dice lo siguiente, dice: lo primero que yo hice aquí en Quito fue celebrar la misa, porque más de 11 meses no se había celebrado el santo sacrificio de la misa, porque los sacerdotes que había no llevaban ni ornamentos, ni llevaban el pan y el vino para la consagración en la misa. Él llevaba todo eso, y lo primero que hizo fue celebrar la misa. Él llega el 6 de diciembre, probablemente y con toda seguridad, el 25 de diciembre habrá celebrado la Navidad, pues. Eso es lógico, más todavía si él era franciscano, ¿no? Esto es muy interesante tener en cuenta. La referencia más antigua es de un autor de una relación geográfica, más o menos de 1560, en que habla de que en la Navidad, en la iglesia de San Francisco, fueron bautizados varios indígenas, especialmente caciques. Probablemente el que les bautizó fue Fray Jodoco Riqui, que es el que estaba en Quito. Entonces es un elemento interesante para entender desde cuándo se celebra la Navidad, ¿no? Y vamos a retornar un poco, digamos, al tema de Navidad, que yo creo que es importante. En primer lugar, no sabemos cuándo nació Jesús. Para serle sincero, yo pienso que debe haber nacido o en primavera o en verano, por la sencilla razón de que los pastores, dice en el Evangelio de Lucas, estaban cuidando el ganado en el campo, y ahí se les apareció el ángel, etc. Entonces significaría de que no era en invierno, haber sido en ¿no? diciembre, sí. Entonces, pero de todas maneras hay un problema muy crucial para el cristianismo. Estamos hablando del cristianismo en el siglo III, más o menos. Es que ha avanzado una religión que se define en el culto a Mitra. Mitra está asociado al sol, y se celebraba el solsticio de diciembre, se celebraba el 25 de diciembre, y la iglesia cristiana pues capta esa festividad que era en honor a Mitra, le cristianiza cuando ya Constantino ha declarado, digamos, libertad de cultos, y Teodosio pues obliga a todo el imperio romano a que se haga cristiano. Entonces hay esa transformación, ¿no? Y aparecería esta idea interesante que es de Dios como la luz y como la aparición de la luz, ¿no? Esa asociación con la luz, ¿no? Eso es muy, muy interesante que hay que tener en cuenta. Yo a mis estudiantes les explicaba un término muy valioso que hay en los idiomas indoeuropeos. Hay una raíz que sería el equivalente o cercano al término día. De ahí viene Dios también. Está asociado, es la palabra día, Dios, etc.
que tiene un significado de luz, de luminosidad. Entonces es lógico que con el retornar del sol, el 21 de diciembre, hacia el norte nuevamente, entonces retornaba la luz, etcétera, y hay toda esta visión que hay que tener en cuenta en eso, ¿no? Eso es lo que nosotros recibimos aquí en el caso, digamos, ecuatoriano. Ahora hay un punto que también habría que tratar, y es los indígenas tenían también dos festividades principales que estaban también asociadas a los solsticios: el solsticio de junio y el solsticio de diciembre. Y yo tengo la sensación de que en el Ecuador el nudo del Azuay divide de alguna manera no solamente la geología ecuatoriana, sino también se puede decir la costumbre, la idiosincrasia incluso de los pueblos, ¿no? Por los datos que yo tengo, digamos, sobre religiones aborígenes, que es un libro que acaba de salir en Alemania precisamente, religiones aborígenes y no Ecuador, sino en Antinoamérica Ecuatorial, les llamo yo, porque Ecuador no había en esa época. Allí precisamente pongo de relieve cómo en el norte se celebraba el solsticio de junio especialmente. Estamos hablando de los pueblos cayambis, caranquis, etcétera, los de la zona de Quito, los purúaes celebraban esa. Mientras que en el sur del nudo del Azuay se celebraba más el solsticio de diciembre. Es interesante eso. En el Cusco, y para los incas, el principal solsticio era el de diciembre. Era del dios sol maduro, etcétera. El otro, el de junio, era la pequeña fiesta del sol. La gran fiesta del sol era en diciembre, ¿no? Entonces, cuando vienen los indígenas, cuando vienen los españoles y conquistan a los indígenas y se da una inculturación, lógicamente que ahí se toma llamemos así, religión incaica como modelo, y se aplica la Navidad a esta fiesta del sol, que habría este Inti Raymi grande, y en el caso, digamos, del norte, se aplica a la fiesta de San Pablo y de San Pedro, que todavía celebraban hasta hace pocos años, pues digamos, en Cayambe y etcétera, ¿no? Eso es importante tener en cuenta, cómo se va asimilando las costumbres indígenas al cristianismo, a la predicación evangélica, ¿no? O sea, se fusionan, digamos, esta fiesta de sí, hay un diciembre. sincretismo, lo que se hablaría de un sincretismo verdaderamente, ¿no? Ahora hay otro punto interesante, porque tenemos que tener en claro lo siguiente. En la época colonial, los españoles, en las leyes de Indias y también en la ejecución de esas leyes, determinaron dos repúblicas: la República de Indios y la República de los Españoles. Y había una separación. Por ejemplo, los indígenas no podían ingresar a las poblaciones españolas, y tampoco los españoles podían ir simplemente a vagar por el campo, porque eso era República de Indios. En las fiestas también hay una división. Tenemos el caso de la República de los españoles, que celebran la Navidad básicamente, mientras que la República de Indios celebran la fiesta del 6 de enero, o sea, de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los primeros paganos que se hacen cristianos, digamos. Entonces, como estos indígenas paganos se habían hecho cristianos, era conveniente que celebraran la fiesta de los Reyes Magos. Esta fiesta se celebró hasta, yo diría, unos 10 años más o menos, en varios poblados indígenas de la Sierra Ecuatoriana, con representaciones de los reyes. Yo todavía presencié, por ejemplo, en Licán, con estudiantes míos, la fiesta de los reyes, en que construían unos castillos, se llamaban, ¿no? Unos tablados,
donde estaban cada uno de los, digamos, donde estaba Herodes, era el palacio de Herodes, ¿no? Y algo interesante, había un personaje que aparece también en la Tacunga, en otra festividad. La cocinera de Herodes normalmente era un indígena disfrazado de mujer, pero pintado la cara de negro, como que fuera afro, una mujer afro, ¿no? Y había toda un conjunto de loas, toda una expresión, digamos, a través de las loas, porque primero llegaba el rey ángel y anunciaba de que había nacido Jesús, y contestaba Herodes que no le interesaba en absoluto. Luego venía un rey, luego el otro rey, y el otro y el tercer rey pasaban frente al palacio de Herodes. Había también todo un diálogo, una discusión, etcétera, hasta que el mismo Herodes incluso aceptaba la existencia de este niño Dios que había venido, y se armaba la fiesta, ¿no? Entonces, Qué interesante, ¿no? esa dramatización desgraciadamente se ha perdido, ¿no? Lo que sí se ha recuperado en algo son los villancicos o cantos, y eso especialmente en las iglesias evangélicas, donde es muy importante el tener coros. Y ahora sabemos, por ejemplo, que hay varios coros en varios poblados indígenas que cantan también en la época de Navidad. Pero en general, como digo, la época de Navidad era más una fiesta de los blanco mestizos y que una fiesta de los indígenas. Los indígenas más bien estaban en la época de los reyes. ¿Cómo celebraban los blanco mestizos? Bueno, hay varios elementos que hay que tener en cuenta en la celebración. En primer lugar, estaba la novena del niño, y se hacían pues los pesebres. Había hermosos pesebres en Quito, familias. Yo recuerdo la familia de los Acosta Soberón, tenían una casa en San Roquí, y alguna vez yo fui por ahí. Era un nacimiento que ocupaba 3 habitaciones, ¿no? Extraordinario. Y así había otros nacimientos también. Bueno, los más conocidos actualmente son los de los conventos del Carmen, etcétera. O sea, claro, hay que tener en cuenta y visitar si se puede, ¿no? Ese es un elemento importante, interesante, que muchos de nosotros hemos hecho, yo con mis hijos, etcétera, pues hacía también los nacimientos, y no solamente con casas o pesebre y animales, sino también, por ejemplo, con un paisaje. Incluso yo mandé a hacer en Pujilí un volcán de barro para ahí poner carbón y que eche humo. ¿No? Entonces, esos aspectos que hay que tener en cuenta, interesantes. Adaptados al paisaje ecuatoriano. Claro, al paisaje ecuatoriano, ¿no? Y lo mismo las casas, en lo posible, pues eran casas parecidas a los del centro histórico de Quito. Bueno, yo cuando era niño recuerdo en Riobamba, a la novena que había de unos vecinos, que acudíamos los niños de la vecindad. Ahí el dueño de casa hacía para cada año un nuevo edificio para su Belén. Y yo recuerdo muy bien que de pronto había hecho una hermosa maqueta de la Casa Blanca de Washington, ¿no? Sí. Sí. Ahí, ese era el palacio del rey Herodes, ¿no? Qué profético, ¿no? Sí, claro. Qué profético para lo de ahora. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, esos aspectos había muy importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? La novena, creo yo que sí se mantiene en algunas familias todavía. Sí. Bueno, el otro elemento interesante era el pase del niño. El pase del niño tenía lugar el día 24, a la tarde, se le llevaba a la iglesia, y allí pues había una cantidad de danzantes. Ese pase del niño se ha propagado mucho, especialmente en Riobamba y en la provincia de Chimborazo, básicamente en Riobamba creo, donde hasta la época de carnaval hay pases del niño todos los días. Así mismo es en Cuenca. Bueno, el de Cuenca es el Sí. pase del niño más interesante que hay en el Ecuador, pues. Y eso tú puedes decirnos algo. Bueno, ese pase del niño
que es tradicional se volvió folclórico, que ya lo era, cuando el canónigo Miguel Cordero Crespo era vicario de la diócesis y era el encargado de la efigie del niño Jesús. Entonces él viajó a Europa y llegó al río Jordán y lo bautizó en el río Jordán como a Jesús Juan Bautista le había bautizado, según los evangelios. Entonces él predicó una tanda de 40 sermones sobre sobre lo que había hecho en Europa con el niño viajero. Primero el viaje de ida y luego el de vuelta, y cómo había estado, por ejemplo, en la casa, no recuerdo segundo, pero esta casa famosa de la Virgen con el niño. De Loreto. De Loreto. Ya, sí, okay. Sí. Ya. Y le acompañó, aquí le vamos a meter un poco de mundanidad, le acompañó el doctor Ricardo Muñoz Dávila Ya. en este viaje. Y entonces cuando estaban en Zúrich, habían ido a conocer la ciudad, y él pues era muy pomposo y tenía una faja morada muy grande. Entonces llegaron a un barrio en que desde los balcones le saludaban, y entonces le había dicho, él hablaba con una voz potente, le había dicho: Ricardito, hasta en Zúrich soy conocido. Y era casa, claro, era una casa de un barrio de prostitución, ¿no? Bueno, yeah. pero muchos de los elementos que tú has narrado en la celebración indígena se conservaban todavía en el Pase del Niño y se conservan en Cuenca. Sí. Claro, hay algunos danzantes típicos, digamos, por ejemplo, en Riobamba hay los danzantes curiquingues, o sea, disfrazados de pájaros curiquingues, que tienen un ritmo y un tipo de danza muy especial, ¿no? Que es con los pies para adelante más bien, ¿no? Como caminan los curiquingues, lógicamente. Entonces ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Luego también están lógicamente los pastores disfrazados de indígenas, pastores indígenas con los vestidos o de la chola cuencana, etcétera, en Cuenca, ¿no? O sea, lógicamente que se ha integrado todo eso, y eso es lo que yo llamo precisamente el sincretismo, ¿no? Que es lo importante en estos temas, ¿no? Ahora hay otro elemento interesante que hay que tener en cuenta: las comidas de Navidad, ¿no? Yo recuerdo, antes de que hubiera el pavo, eso no estamos hablando de pavo quizás desde 1950, no sé, pero antes de eso la típica comida de Navidad era el tamal. Bueno, a eso se añadían pues los, ¿cómo se llama? Pristinos o... Pristiños, sí, también tamales, pristiños. Y luego había estos dulces, no recuerdo el nombre, como eran unos... Bueno, las colaciones, de cosas así. Entonces, hay típicas comidas, y yo recuerdo que cuando uno salía de la misa de medianoche, la misa del gallo, uno inmediatamente iba a comer los tamales de Navidad, ¿no? O sea, el Pase del Niño, el último día de la novena, claro. La misa de medianoche, bueno, claro. E inmediatamente... Y algo muy interesante que desgraciadamente se ha perdido en el Ecuador, ¿no? Y es que la misa era a la medianoche, el Pase del Niño terminaba a las 6 de la tarde, y el periodo entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche se utilizaba para representaciones teatrales. Esto es muy interesante. ¿Religiosas? No, teatrales. Ah, los profesores de las escuelas organizaban piezas teatrales, comedias. Tú recordarás, en el Colegio Loyola todavía había eso. Sí. ¿No? Se presentaban distintas comedias o dramas más
sofisticados, llamémoslo así. Pero era interesantísima esa convivencia, digamos, del pueblo, del barrio, alrededor de la escuela, donde se presentaban esas obras de teatro, ¿no? Entonces, eso se ha perdido absolutamente, o sea, ni se recuerda este momento que había eso, ¿no? Y ahí habría que incluso pensar cuántas obras habrán elaborado esos maestros, especialmente que vivían en pueblos alejados. Ellos mismos tenían que escribir, ¿no? escribir las obras, ¿no? Entonces, ese era un elemento muy interesante que hay que tener en cuenta en las festividades. Bueno, últimamente pues tenemos el influjo ya de otro tipo de Navidad, de celebración, que sería el árbol de Navidad, ¿no? El árbol de Navidad, tenemos referencias de algunos adornos con abeto, etcétera, en Alemania especialmente, desde el siglo XVI, pero en el siglo XIX es donde se transforma ya ese adorno en el árbol, que propiamente en Alemania el árbol tradicional no es con luces eléctricas, sino con velas. Entonces hay unos candeleritos con pinzas que se ponen en las ramas y se encienden las velas, lógicamente, ¿no? Entonces aquí se ha transformado pues el árbol de Navidad, ya ni siquiera es árbol sino un plástico frecuentemente, ¿no? Y con las luces típico más bien de los Estados Unidos, que viene de la sociedad de consumo norteamericana básicamente, ¿no? Porque en Alemania se celebraba, y yo he visto en tu casa, segundo, que celebraban con todo fervor y con todo rigor el Adviento. ¿Podrías hablar de eso, de la fiesta del Adviento? Bueno, eso estamos celebrando precisamente en mi casa, digamos, el Adviento. El Adviento se celebra en Alemania con la así llamada corona de Adviento, que es una corona también de pino, y se ponen 4 velas de color rojo, y cada vela se enciende durante una semana, ¿no? Es decir, son 4 semanas antes de la Navidad, entonces en la cuarta semana están encendidas las cuatro velas. Y luego eso es un momento típico especialmente para el café o el té de la tarde, ¿no? Se pone música navideña de villancicos, que en el mundo alemán hay cantidades inmensas de villancicos. Este es otro elemento interesante que también aquí en el Ecuador se ha perdido en gran parte, y ha sido ocupado por otro tipo de música extranjera, digamos, incluso de Navidad, pero extranjera, ¿no? Porque aquí también había muchos villancicos ecuatorianos. El más conocido es Dulce Jesús Mío, que va a haber una exposición creo que en estos días en Santo Domingo, me parece. O por Adviento se cantaba este famoso: del seno del Padre bajaste a humanarte. Claro. Ven, niño, deja ya el materno, niñito, para que te veamos. Sí. Es de una teología altísima, ¿no? Del seno del Padre bajaste a humanarte. ¿Nos explicas un poco esto? Bueno, y deja ya el materno y venga para que te veamos, ¿no? Bueno, esos eran elementos interesantes que se han perdido desgraciadamente, ¿no? Bueno, retornando a esto del Adviento, también hay la costumbre de las galletas de Navidad, que bueno, se está invadiendo a nivel de sociedad de consumo. Uno puede comprar bolsitas con galletas, etcétera, pero en el caso de Europa Central, pues toda una cantidad de costumbres, de herencia de abuelos, de abuelas a nietas, las distintas formas de hacer galletas, los ingredientes, todas las recetas culinarias, digamos, es una riqueza inmensa. O sea, está asociado también al Adviento, ¿no? Ese es un punto importante que hay que tener en cuenta. Las ferias también, las ferias navideñas que se hacen en Alemania. Bueno, eso estaba asociado especialmente por la época de regalos, ¿no? De hecho, había la idea de que el niño Jesús traía regalos a los niños, y este niño Jesús, después de la época de laicización, se puede decir, de la sociedad, pues se transforma en el Papá Noel, o
viejo que viene desde el Polo Norte con sus obsequios, especialmente eso a través de la cultura norteamericana básicamente, ¿no? En el caso de Europa, en España los que llevan los obsequios a los niños no son digamos, no son Papá Noel ni el Niño Jesús, sino los Reyes Magos. Ellos son los que traen, o sea, a los niños se les dan obsequios el día 6 de enero, cosa que es lógico porque dice que los magos vinieron de Oriente y le dieron a Jesús Obsequios. oro, incienso y mirra. Entonces, También en Italia, ¿no? También es en la costumbre en la Epifanía, el 6 de diciembre, y además allí hay la costumbre, que lo he visto en Roma, en que hay un policía, un capitano, que dicen, ¿no? ya, En una suerte de altillo o de monumento, y entonces van pasando por ahí los ciudadanos y le van ya, poniendo los regalos, ¿no? ya. De modo que casi queda cubierto por eso. ¿sí? Ya. Bueno, síganos. Bueno, ese es un elemento interesante que hay que tener en cuenta también, lo de los obsequios de Navidad, ¿no? Y creo yo que por el momento tengo la impresión de que hay un desconocimiento, un deterioro, de hecho se puede decir, o una quizás sustitución de estas costumbres que eran nuestras, que eran incluso que estaban muy asociadas a una vivencia de la comunidad, del barrio, del pueblo, digamos, ¿no? Eso va desapareciendo poco a poco y en este momento la única vivencia que hay es en el centro comercial, ¿no? Donde uno puede encontrar a conocidos o amigos cuando uno va de compras también, ¿no? Que son los nuevos templos, ¿no? Que son los nuevos templos, sí, o sea, ahí es donde... Además hay también villancicos porque ponen música ambiental, sí. ambiental, navideña, etcétera. Entonces yo creo que hay un proceso de una descristianización, o diría yo más exactamente una especie de un cambio hacia una sociedad de consumo. Casi habría que crear una nueva palabra, cristianización o alguna cosa de esas, porque esa es la realidad en este momento, ¿no? Y por otro lado, pues además yo creo que ahí hay un problema muy serio que es ya como antropólogo podría decir, es el problema de falta de identidad, ¿no? Eso yo creo que es un problema muy grave y para las nuevas generaciones mucho más grave por todas las redes sociales, por toda la relación enorme, digamos, con culturas, porque uno a través de las redes sociales puede tener relación con el Japón, China o lo que fuera, ¿no? Y claro, hay el problema de que uno va perdiendo esa vivencia de la identidad, ¿no? Yo leía un artículo tuyo, Simón, hace poco, que tú decías que ojalá se recuperara otra vez en la primaria la clase de lugar natal. Eso yo recuerdo, yo tenía en 3er grado, donde salíamos por la ciudad a ver qué es lo que había, ¿no? Yo recuerdo en Riobamba, en 3er grado aprendimos, habían llegado semáforos, se habían puesto en algunas calles, y entonces íbamos a ver los semáforos, ¿no? Con el profesor, ahí nos explicaba, etcétera. O fuimos a ver las planchas donde están del mapa de Pedro Vicente Maldonado, de la audiencia de Quito, que están en el municipio de Riobamba. Entonces fuimos a ver, recién habían entregado, habían venido de España esas placas y nos llevaron a ver, porque eso es lugar natal, ¿no? O ir, por ejemplo, a visitar a fiestas indígenas que había en Cacha, etcétera, nos llevaban también los profesores, ¿no? Eso desgraciadamente se ha perdido y este rato pues más bien uno acude a las redes sociales para de alguna manera enterarse de algo. Nuestro lugar natal ya es otro, Sí, sí, sí. el que recibimos a través de las Claro, redes. claro.
Es el lugar global. Es un lugar global. Claro, Sí. global pero Pero vacío, Vacío. Vacío. Sí. totalmente, Sí. ¿no? Claro, sin contenido, y ahí viene No la tiene pérdida contenido. de identidad. Claro, ese es un problema muy grave que hay a propósito, digamos, de este tema de las fiestas, que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora tú como antropólogo, al reflexionar sobre la identidad, ¿qué importancia tiene la identidad para la cultura de un país? Bueno, yo defiendo todavía, hay un libro de Rafael Quintero y Erika Silva, que habla del Ecuador, una nación en ciernes, ¿no? Sí. Yo creo que efectivamente el Ecuador sigue siendo todavía una nación en ciernes. Y es difícil determinar qué sería lo ecuatoriano. Hay un problema muy grave aquí en el Ecuador. Y es que el Ecuador, yo digo, no es una nación, o sería una nación en ciernes, sino que es un país. Y asocio el término país con paisaje. Muy fácil darnos cuenta de este término. Si nosotros observamos el escudo nacional del Ecuador y el escudo nacional de Bolivia son los dos únicos escudos nacionales que tienen un paisaje. Está la asociación de Chimborazo con el Guayas, ¿no? El sol, etcétera, pero es todo un paisaje, los Andes y la costa, más o menos se puede decir. Nosotros, cuando hablamos también, mencionamos las bellezas de la naturaleza, de los Andes maravillosos que Humboldt pues lo puso de relieve, toda esa maravilla de los Andes. Pero no valoramos la historia, y para que haya nación se necesita asumir y valorar la propia historia, no el paisaje, no la geografía, ¿no? A los que escuchan este programa les pregunto, ¿cuántas provincias tienen el nombre de una persona histórica del Ecuador? Todas tienen nombre de montes, ríos, etc. Solamente había la provincia de León, ¿no? Antiguamente que se le quitó y se le puso Cotopaxi. Cotopaxi, sí. Y luego la de Bolívar. Sí, que ha quedado. Que ha quedado. Pero no tenemos. Si vamos, por ejemplo, a Colombia, ahí tenemos el departamento de Nariño, el departamento de Caldas, etcétera. Santander. Aquí nada. Aquí no tenemos ni siquiera un personaje político con el que nos identifiquemos. Habrá el grupo de los conservadores, etcétera, católicos, García Moreno. Habrá de los liberales, etcétera, Eloy Alfaro. Hay personajes extraordinarios en este país, pero no se los tiene muy en cuenta. Un Rocafuerte, por ejemplo, ¿no? Incluso hemos denigrado a personajes muy importantes, ¿no? Por ejemplo, hay estos famosos presidentes de la época progresista que se llama Caamaño, Flores y Cordero. Al pobre Cordero se le defenestró y él ni siquiera habrá sabido por qué, porque la famosa venta de la bandera, en esa época en que no había internet, era difícil conocer qué había sucedido esa venta, y se le culpó que la había vendido, etcétera. Bueno, y hubo todo el levantamiento de Alfaro. Liberal. Ya. Entonces, Ayora es otro personaje de una importancia muy grande, ¿no? Pero así tenemos nosotros individuos desconectados entre sí, no existe una historia, incluso no hemos sido capaces de aceptar algo maravilloso que tiene este país pues, a nivel de historia, ¿no? Desde, qué sé yo, los cazadores recolectores del Ilaló, la cultura Valdivia, Real Alto, es extraordinario, todo este enorme, la misma época colonial, pensando lo que es Quito, de patrimonio de la humanidad, ¿no? Toda esta serie de elementos interesantes que nos falta integrarlo. Más bien estamos dividiendo, porque hay gente que
dice que lo que hay que hacer es celebrar la resistencia. Bueno, yo conozco mucho de historia indígena. Hubo alguna resistencia, pero muy pequeña resistencia, de hecho. Al final está el documento de Checa, que fue uno de los que tomó prisionero a Rumiñahui. Él menciona, ese documento está publicado en Colombia porque está el original en Popayán. Y ahí él menciona pues que encontró a Rumiñahui solo, cerca de una laguna, por el lado del Quilotó, ¿no? Es decir, todo le abandonaron. Cosa que también es lógico, no hay que olvidar que toda esta zona había sido conquistada por los incas, y con guerras muy crueles, ¿no? Yaguarcocha, etcétera, que conocemos muy bien. Entonces, es lógico que no había un soporte ideológico a favor del incario, etcétera. Eso yo creo que se ha construido después, que hemos construido nosotros los etnohistoriadores, en gran parte, ese soporte, ¿no? Pero es importante asumir de que fuimos una época de lo que yo llamo Andinoamérica ecuatorial, fuimos una época de la audiencia de Quito con cosas extraordinarias por un lado, con defectos, con lógicamente pues levantamientos indígenas. Yo soy el que más conozco sobre este tema, sí, de los levantamientos indígenas, ¿no? Donde había gobernadores españoles muy humanistas, donde había otros muy crueles, es decir, bueno, cómo es la sociedad, ¿no? Y luego pues toda la época republicana. Entonces no somos conscientes de esa historia, por eso yo digo no somos nación, porque para que haya nación tiene que haber una conciencia de la historia. Somos país porque tenemos una conciencia geográfica, ¿no? Del paisaje, que claro es maravilloso, eso no dudo. ¿No? Correcto. ¿Qué pasaba en ese lapso de tiempo entre la Navidad de los blancos, del 24 25 de diciembre, hasta el 6 de enero, cuando era esta Navidad de los indígenas y la fiesta? ¿En ese lapso se daban eventos? ¿Pasaba algo? Sí, muchos eventos. Hay que tener en cuenta que hay varias fiestas intermedias muy interesantes, ¿no? Y el caso quiteño es muy valioso. La pregunta es muy interesante en este aspecto. Tenemos entre Navidad y Año Nuevo una festividad que se llama los Santos Inocentes, ¿no? El 28 de diciembre me parece que es. Desde el 28 de diciembre hasta el martes de carnaval era un periodo carnavalesco, se puede decir, ¿no? Especialmente en el caso de Quito, extraordinario, ¿no? En primer lugar comenzaba con las bromas, las inocentadas, ¿no? Luego bailes de disfraces, había desfiles de disfrazados, fiestas de toros, en fin, toda esta serie de aspectos, ¿no? Cuando llega Humboldt aquí, él llegó el 6 de enero de 1802, y él cayó precisamente en un Quito de gran relajo, ¿no? El inquisidor mayor de esa época, se puede decir, espero que no me escuche algún colombiano, lo digo, digamos, de una manera, solamente de una broma nada más, Caldas, él define a Quito de esa época, dice que es Babilonia, una Babilonia, ¿no? Y en segundo lugar, también afirma que la diosa Venus ha abandonado su templo de Chipre y ha venido a hacer su sede en Quito, ¿no? Es lógico, digamos, la visión de Caldas, porque él se encontró en ese periodo precisamente en que nada de la paz franciscana quiteña existía. Bueno, nunca ha existido, pero la idea es de que había la paz quiteña, ¿no? Entonces él lógicamente va a criticar, y él en sus cartas a Mutis, en varias de sus cartas, él menciona que cayó Humboldt
en medio de un grupo de jóvenes fiesteros, y que le llevaron incluso a Humboldt a unas casas malas, ¿no? Más o menos. Sí, se conoce más o menos, digamos, a dónde le llevaron, pero de todas maneras es interesante tener en cuenta esa crítica, no tanto por la crítica en sí mismo o por el punto de vista, digamos, de Caldas, sino por el contexto histórico real, ¿no? Entonces es todo un conjunto de festividades que tenían varios momentos cumbres. Uno de ellos, por ejemplo, era en los años viejos, ¿no? La elaboración de estos muñecos para criticar a la sociedad, etcétera, de los años viejos, y luego los testamentos famosos que se escribían para criticar también a la sociedad, básicamente, ¿no? A la política. Con mucha salquiteña, pues, ¿no? Claro, la salquiteña era al máximo, ¿no? Entonces son elementos que hay que tener en cuenta dentro de estas festividades. Estas festividades terminaban, de hecho, en la época de carnaval, el martes de carnaval, venía ya el miércoles de ceniza y entonces ahí se... O sea, era más de 2 meses de festejos. Eran varias semanas, claro, ¿no? Es un periodo muy, muy interesante en el contexto quiteño especialmente, ¿no? Es decir, así hay una serie de aspectos muy interesantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para poner a propósito de nada de la paz quiteña y de una ciudad franciscana. Sí, franciscana, como se decía, ¿no? Yo recuerdo que cuando recogía material para mi tesis de doctorado en Sevilla, en el Archivo de Indias, me encontré con una cantidad de condenas, incluso de obispos de Quito, a un juego. No sé, digamos, si se conoce, pues hay... nosotros de chicos hacíamos un cono invertido en la tierra y ahí se ponían una cantidad de pequeños objetos que dificultaban la caída de bolas que había que tiraba uno ahí, ¿no? Entonces, este juego, pues, fue condenado varias veces, pero yo decía que de malo tenía, pues, ¿no? Encontré un documento en la Universidad de Bloomington, en los Estados Unidos. Ahí hay una colección de documentos muy interesantes sobre la historia ecuatoriana. Y ahí había una referencia precisamente de que en la Tacunga se jugaba, había muchos sitios que se llamaban boliche, ¿no? Porque el juego se llama boliche. Y que el obispo condenó, pues lógicamente, no el juego en sí mismo, sino las apuestas. Es que no apostaban únicamente dinero, sino que apostaban hombres y mujeres que jugaban prendas de vestir. Entonces, conforme iban perdiendo también prendas de vestir propias. Al final quedaban en Adán y Eva, más o menos, ¿no? Entonces, claro. Y entonces llegaba la serpiente, ¿no? Claro. Es lógico, digamos, que se prohibieran estos juegos, pero no era el juego en sí mismo, sino por las apuestas que había, ¿no? Mira, esa es la sociedad ecuatoriana, quiteña, ¿no? O sea, era una sociedad muy abierta. Hay épocas de mayor restricción. En la época de García Moreno, por ejemplo, hay más restricción, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, Alfaro, la madre de Alfaro, pues, señora Delgado, del apellido Delgado, vivía con un español que vino por las guerras carlistas, emigró, no tenía de qué vivir, emigró, digamos, para hacer comercio con sombreros de paja toquilla. Y entonces este español que convivía con la señora, ya tuvieron varios hijos. Ellos se casaron por orden de García Moreno, que García Moreno dio una ley por la que todos tenían que casarse, no había arrejuntados, como se diría vulgarmente, sino que todos tenían que casarse. Ahí se casaron, ¿no? Entonces hay esas épocas de mayor restricción.
Y hay otras épocas de mayor libertad, digamos, en las costumbres morales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta también, que no era una sociedad así totalmente mojigata. Era una sociedad muy libre, muy dedicada, digamos, a sus fiestas, ¿no? Y un poco lo que uno mira también en la actualidad, de modo que no es cuestión de decir es que antes era mejor, no se puede decir eso, absolutamente, ¿no? Hay un texto muy interesante de Bousingault, este investigador francés que vino de hecho para crear una escuela de minería en Nueva Granada, pero Bolívar le dijo todavía había que hacer independencia, entonces él le integró en el consejo, llamémoslo así, de militar para la independencia, ¿no? Él en 1803 hace un viaje por Quito, por subir al Chimborazo también, y él tiene unas descripciones interesantísimas de todas las fiestas en Quito, del famoso fandango, que era una danza también que se consideraba inmoral. En fin, es un elemento interesante que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, para poder juzgar y para poder tener una visión histórica, digamos, más exacta de lo que era la franciscana ciudad de Quito. Claro, también cuando vinieron los académicos, los dos españoles que vinieron, las Memorias Secretas de América, aparece también, pues, ¿no? Claro. El relajo que había, ¿no? Claro. Tanto en el clero como en las costumbres, ¿no? Claro. Sí. Bueno, lo del clero, eso es como para otro programa. Por supuesto, por supuesto. Se nos ha acabado el tiempo, queremos agradecerle, doctor. Ha sido interesante esta charla, justo en días previos a esta nueva Navidad que vivimos y que cada día vamos perdiendo lastimosamente esas costumbres que teníamos y que eran propias. Sí. Desde el escribir la carta al niño Jesús, ¿no? Claro. Yo me acuerdo, yo le escribía para pedir juguetes, ahora me da risa todas las pendejadas, por decir así, que pedíamos en esa carta, ¿no? Pero que indudablemente eran parte de un recorrido, de una trayectoria, de una costumbre que se tenía y que se ha ido perdiendo, lastimosamente, creo, porque hemos llegado a una época muy comercial, donde incluso el regalo que lo buscamos, lo hacemos con el fin de quedar bien ante otra persona, a veces incluso sin ni siquiera sentirlo. Es así. Así que le volveremos a invitar. Muchas gracias. Hay muchos temas, entre esos el tema de los levantamientos indígenas, como usted lo dijo, usted es un experto en eso, es la persona que más conoce, sobre todo en esa época, entre la audiencia de Quito y la colonia. Claro, especialmente, sí. Correcto, muy gentil. Ya. Doctor, Muchas muy gentil gracias. también por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Doctor Segundo Moreno. Nos ha ilustrado y nos ha dejado con curiosidad y con gusto. Nos ha dejado picados para un próximo programa. Próximos programas. Sí. Correcto, Ya. muy gentil. Bueno, muy amigos, gracias. el doctor Segundo Moreno, antropólogo, lo dijo al inicio de la entrevista el doctor Simón Espinosa, reconocido e incluso más en Alemania que aquí en nuestro propio país. Una persona calificada, como lo dijimos, una persona de primera y que nos ha ilustrado mucho sobre estos temas de la Navidad, cómo era la Navidad, esa Navidad en la República de Indios, esa Navidad en la República de Españoles, de blancos y mestizos, etcétera, etcétera. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.